Les doy la bienvenida a este video donde exploraremos uno de los temas más oscuros y perturbadores de la historia, el canibalismo. A lo largo de los años, ha habido numerosos casos documentados que han dejado una huella en nuestra cultura y nuestra historia. Hoy, nos adentraremos en un iceberg que revela distintos niveles de casos de canibalismo, desde los más conocidos hasta los más oscuros y ocultos. Cada nivel nos llevará más profundo en este tema inquietante, mostrándonos cómo y por qué ocurrieron estos actos atroces. Es importante mencionar que este video contiene descripciones de actos violentos y puede no ser adecuado para todas las personas. Se recomienda discreción. Así que, acompáñenme en este viaje a través del iceberg del canibalismo. En mayo de 2012, Rudy Eugene atacó a Ronald Poppo, un hombre de 65 años que vivía en situación de calle en Miami, en un incidente que conmocionó al mundo. Eugene, que estaba desnudo en el momento del ataque, abordó a Poppo cerca de la autopista MacArthur Causeway, acusándolo de robarle su Biblia antes de proceder a morder y devorar partes de su rostro. Durante el ataque, Eugene le arrancó las orejas, la nariz, un ojo y parte de la frente a Poppo, dejándolo con el 75% de su cara desfigurada. A pesar de la brutalidad del ataque, Poppo sobrevivió cuando la policía llegó al lugar. Eugene continuaba mordiendo a Poppo y se negó a detenerse incluso después de recibir múltiples órdenes de los oficiales. Finalmente, fue abatido por la policía tras gruñirles y negarse a dejar de morder a su víctima. Aunque inicialmente se sospechó que Eugene estaba bajo el efecto de sales de baño o drogas sintéticas, los análisis toxicológicos solo detectaron rastros de marihuana en su sistema. Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo, cometió uno de los actos de canibalismo consensuado más notorios de la historia. En marzo de 2001, Meiwes publicó un anuncio en un foro temático de canibalismo buscando un voluntario dispuesto a ser asesinado y comido. Bernd Jorgen Brands, un ingeniero de 43 años de Berlín, respondió al anuncio, expresando su deseo de ser consumido. El 9 de marzo de 2001, Brands viajó a la casa de Meiwes en Rotemburgo, Alemania. Al llegar, Brands tomó voluntariamente pastillas para dormir y bebió una botella de licor para prepararse para el acto. Meiwes intentó cumplir la petición de Brands de morder su pero al fallar, utilizó un cuchillo. Ambos intentaron comer el órgano amputado, pero era demasiado duro, por lo que Meiwes lo frió con sal, pimienta, vino y ajo, aunque terminó siendo incomible. Mientras Brands se desangraba, Meiwes le preparó un baño y lo revisó periódicamente mientras leía una novela de Star Trek. Finalmente, Meiwes Brands apuñalándolo en la garganta, luego cuerpo, almacenando partes en su congelador y consumiendo alrededor de 20 kilos de su carne en los meses siguientes. Todo el evento fue filmado en una cinta de 4 horas, que se utilizó como evidencia en el juicio de Meiwes. Meiwes fue inicialmente condenado por homicidio y sentenciado a 8 años y medio de prisión. Sin embargo, después de un nuevo juicio en 2006, fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Este caso provocó un debate legal significativo sobre los límites del consentimiento y la criminalidad del canibalismo, incluso cuando la víctima participó voluntariamente. Dorángel Vargas, también conocido como el Comegente, se hizo tristemente famoso en Venezuela a principios de los años 2000. Este hombre vivía en un barrio pobre de la ciudad de San Cristóbal. Aparentemente amable y servicial, Vargas ocultaba un lado oscuro. Comenzó a perpetrar actos macabros al invitar a personas a su casa para compartir comida. Lo que sus invitados no sabían era que la comida que servía contenía carne humana, procedente de víctimas que había asesinado. La historia de Vargas salió a la luz cuando un vecino descubrió restos humanos en un recipiente en su casa. Fue arrestado y, tras una investigación, se reveló que había cometido múltiples homicidios con el fin de alimentarse de sus víctimas. El caso de Dorángel Vargas se convirtió en un recordatorio perturbador de la capacidad humana para la depravación extrema y dejó una marca indeleble en la historia criminal de Venezuela. Sociedad de la Nieve, también conocida como Expedición de los Andes, un evento trágico ocurrido en 1972 en los Andes, donde un equipo de rugby de Uruguay se estrelló en los Picos Nevados. En 1972, un equipo de rugby uruguayo sufrió un accidente aéreo en los Andes. Varados en un terreno inhóspito y sin esperanzas de rescate inmediato, los sobrevivientes enfrentaron condiciones extremas. Después de semanas de lucha contra el frío y la falta de alimentos, se vieron obligados a tomar una decisión desesperada: recurrir al canibalismo para sobrevivir. Los jóvenes deportistas se enfrentaron a un dilema ético profundo mientras luchaban contra el hambre y el frío extremo.
Algunos miembros del grupo tomaron la difícil decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos para sobrevivir. Este acto desesperado de supervivencia planteó preguntas difíciles sobre los límites de la moralidad y la resistencia humana. La historia de la Sociedad de la Nieve se convirtió en un relato poderoso de resistencia y compañerismo en circunstancias extremas, demostrando hasta dónde puede llegar la voluntad humana para sobrevivir. Recientemente Netflix revivió la historia de los sobrevivientes del accidente de los Andes, quienes eran señalados como caníbales por medios uruguayos. Nicolás Cocaine, conocido como el caníbal de Rouen, conmocionó al mundo con su horrendo crimen en 2007. Encarcelado en la prisión de Rouen, Francia, Cocaine asesinó brutalmente a su compañero de celda. La razón: el compañero había obstruido el inodoro y no se lavó las manos, lo que desató la furia de Cocaine. Utilizando unas tijeras, Cocaine apuñaló y luego asfixió a su víctima. Pero lo más escalofriante estaba por venir. Durante la hora de la comida, Cocaine abrió el pecho de su víctima con una cuchilla de afeitar, extrajo uno de sus pulmones y lo cocinó con cebolla y arroz. Según Cocaine, lo hizo movido por la curiosidad de saber cómo sabía la carne humana, describiéndola como tierna como la de un cerdo, y sugiriendo un gusto refinado por este acto macabro. Este caso desató un debate profundo sobre la psicología criminal y los límites de la moralidad. La historia de Nicolás Cocaine sigue siendo un recordatorio escalofriante de los extremos a los que puede llegar la depravación humana. Peter Bryan, un hombre inglés, se convirtió en un nombre infame por sus actos horribles entre 1993 y 2004. Bryan no solo cometió homicidios, sino que lo hizo con la intención de consumir la carne de sus víctimas, a las que consideraba un superalimento. Después de sus primeros 2 asesinatos, fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde se suponía que recibiría tratamiento y rehabilitación. Sin embargo, en 2004, los médicos consideraron que Bryan estaba rehabilitado y lo dejaron en libertad. Trágicamente, poco después de su liberación, Bryan cometió otro homicidio, esta vez matando a un amigo. Lo más perturbador fue cómo trató el cuerpo de su víctima. Bryan cocinó el cerebro de su amigo en una sartén. Este caso desató un debate sobre la seguridad de los pacientes psiquiátricos y la evaluación de riesgos al liberar a individuos con antecedentes de violencia extrema. La historia de Peter Bryan es un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden surgir cuando la enfermedad mental y la violencia se entrelazan de manera tan trágica. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un caso impactante sacudió a la ciudad hace casi 12 años. Jimmy Virgilio Villatoro Argüello cometió un acto atroz al asesinar, desmembrar y consumir el corazón de su pareja, Wendy Lisset. La historia comenzó en 2011, cuando Wendy denunció ante la Fiscalía de la mujer que Villatoro intentó quemarla viva y ahogarla con gasolina. A pesar de la denuncia, las autoridades no actuaron, dejando a Wendy en una situación de vulnerabilidad. En 2012, Wendy Lisset, de 19 años, desapareció. Su cuerpo desmembrado fue encontrado en diferentes lugares de la ciudad, especialmente en el mirador Los Amorosos. Lo más escalofriante fue descubrir que Villatoro había consumido su corazón. Tras su detención, Villatoro fue liberado en 2019 mediante un amparo, lo que generó temor en la población. Sin embargo, debido a la presión de grupos feministas y ciudadanos, fue nuevamente encarcelado y condenado a 50 años de prisión. Este caso no solo revela los horrores de la violencia extrema, sino también los fallos del sistema judicial y la importancia de la lucha por la justicia y la seguridad para las mujeres. En 2014, la policía de Nigeria desmanteló un restaurante caníbal que servía carne humana a sus clientes en la localidad de Onitsha. Este espeluznante descubrimiento conmocionó al país y al mundo entero. Las autoridades detuvieron a 11 personas después de hallar 2 cabezas humanas envueltas en celofán dentro del restaurante. La investigación reveló que la carne humana se ofrecía como el plato más costoso del menú, atrayendo a clientes dispuestos a pagar altas sumas por esta macabra especialidad. La historia se difundió rápidamente, generando horror y repulsión entre la población. El caso del restaurante caníbal de Nigeria subraya la existencia de prácticas extremas y perturbadoras, y recuerda la importancia de la vigilancia y la intervención policial para prevenir tales atrocidades. En 2014, un escalofriante caso sacudió a una aldea remota de Pakistán. Los hermanos Muhammad Arif Ali y Muhammad Farman Ali fueron detenidos después de que los vecinos alertaran a la policía debido al mal olor que provenía de su casa. Al llegar las autoridades, descubrieron la cabeza decapitada de un bebé al lado de la estufa. Los hermanos Ali confesaron haber consumido carne humana.
relataron que 2 años antes habían desenterrado y desmembrado el cuerpo de una mujer del cementerio local, utilizando partes de su cuerpo como alimento. Este caso generó una profunda repulsión y consternación en la comunidad y en todo el país. La historia de los hermanos caníbales de Pakistán es un recordatorio inquietante de las extremas y perturbadoras conductas que pueden surgir en la humanidad, y subraya la importancia de la vigilancia y la intervención de las autoridades para prevenir tales atrocidades. El 29 de febrero del año 2000, Australia fue testigo de uno de los casos más macabros de su historia. Katherine Knight, tras tener relaciones con su novio John Price, lo apuñaló 37 veces en un ataque brutal. La violencia no se detuvo ahí. Knight procedió a arrancarle la piel, decapitarlo y desmembrarlo. Katherine colgó piezas de carne fresca por toda la casa utilizando ganchos de carnicero, y metió la cabeza de Price al horno junto con verduras, preparada para devorarlo. Afortunadamente, la policía llegó antes de que pudiera consumar este acto aterrador. La historia de Katherine Knight conmocionó a la nación y al mundo, mostrando una escalofriante combinación de violencia extrema y crueldad. Este caso sirve como un recordatorio impactante de las profundidades de la depravación humana y la importancia de la intervención temprana en situaciones de violencia doméstica. Uno de los casos más recientes y perturbadores de canibalismo en México es el de Andrés Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán. Este hombre de 72 años cometió atroces crímenes al asesinar a al menos 19 mujeres, cuyas partes luego consumía y enterraba los restos óseos en el patio de su casa. Según la BBC, el caníbal de Atizapán solía intentar seducir a mujeres o pagar por su compañía. Aquellas que lo rechazaban se convertían en sus víctimas favoritas. Durante la investigación, la Fiscalía del Estado de México encontró alrededor de 4.600 restos óseos en su patio, pertenecientes a 17 mujeres y 2 hombres. El caso de Andrés Mendoza ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de México, subrayando la necesidad urgente de protección y justicia para las víctimas de violencia extrema. Otro caso que conmocionó al mundo fue el de José Luis Calva Cepeda, conocido como el caníbal de la Guerrero. Este hombre padecía de depresión y abusaba de sustancias como la cocaína y el alcohol. Durante el día, Calva era un poeta y director de teatro, pero por las noches se convertía en un asesino. Se estima que asesinó a 8 de sus parejas sentimentales. Tras su detención, los peritos de la entonces Fiscalía del Distrito Federal hicieron un descubrimiento escalofriante en su casa. Encontraron el antebrazo de una de sus parejas en un sartén y un plato que, hasta tenía un limón, lo que sugiere que estaba listo para consumirlo. El caso de José Luis Calva Cepeda muestra una doble vida aterradora y subraya la complejidad de la mente humana, además de la urgencia de abordar problemas de salud mental y abuso de sustancias. Gilberto Ortega Ortega, conocido como el caníbal de Chihuahua, horrorizó a la comunidad de Chihuahua en 1998 tras ser detenido y encontrado culpable del asesinato de 2 niños, cuyos cuerpos consumió. Ortega, quien escuchaba órdenes en su cabeza de su amigo imaginario Joel desde los 4 años, actuaba bajo estas alucinaciones para cometer sus crímenes. Condenado a 75 años de prisión, Ortega cumple su sentencia en un penal de alta seguridad en Morelos. Durante su tiempo en prisión, confesó otros 21 homicidios con tintes caníbales, detallando que había ingerido las entrañas de sus víctimas cocidas a fuego lento. Además, realizó varios dibujos que supuestamente ilustraban sus asesinatos. En 1928, Albert Fish conmocionó a la ciudad de Nueva York con un crimen espeluznante. Fish tomó a Grace Wood, una niña de 10 años, prometiéndole llevarla a una fiesta. En su lugar, la llevó a una granja abandonada en White Plains, donde la asesinó y desmembró su cuerpo. Lo más aterrador fue que Fish, años después, envió una carta a la madre de Grace, detallando la horrible muerte de su hija y su obsesión con el canibalismo. Este acto macabro reveló la profundidad de su depravación. Fish fue arrestado y, tras un juicio que horrorizó a la nación, fue ejecutado en 1936. El caso de Albert Fish sigue siendo uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos, destacando la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias. Gumaro de Dios, conocido como el caníbal de Playa del Carmen, es otro caso impactante que conmocionó a la sociedad mexicana. A causa de la esquizofrenia y paranoia que padecía, Gumaro mató a varias personas, alegando que lo hacía por una promesa a un viejo brujo maya. El caso que le dio su sobrenombre ocurrió cuando mató a su pareja sentimental, quien le debía 500 pesos que necesitaba para comprar comida.
Enfurecido por no recibir el dinero, Gumaro golpeó a su pareja con un bloque y luego lo ahorcó con un cable. En un acto desesperado debido a su pobreza, desmayó el cuerpo para preparar caldo con las vísceras, dividiendo las partes para consumirlas poco a poco. Cocinaba la carne con chiles verdes, cebolla y tomate, describiendo su sabor como barbacoa de borrego. En 2012, Alexander Quinjoa, un estudiante de la Universidad de Maryland, conmocionó al mundo al admitir haber asesinado a su compañero de habitación, Kujue Bonsafo A.J. Cody, con un hacha y haber consumido su corazón. Quinjoa se declaró culpable del crimen, pero un juez determinó que no tenía responsabilidad penal debido a una enfermedad mental. Como resultado, fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde permanecerá hasta que ya no sea considerado peligroso. El asesinato de A.J. Cody, un estudiante de intercambio de Ghana, se llevó a cabo en Hopatone, Maryland. Quinjoa no solo mató a A.J. Cody, sino que también se comió algunos de sus órganos en un acto de canibalismo. Y aquí terminamos la primera parte de nuestro iceberg sobre casos de canibalismo. Hemos explorado algunos de los casos más notorios y perturbadores, y aún nos quedan niveles más oscuros por descubrir en la segunda parte. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo video. ¡Hasta la próxima!